Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Crecer, presentándote el capítulo Una semilla en el camino, donde Macarena Espinosa, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la parábola del sembrador desde un nuevo punto de vista. ¿Cuál es su significado y qué aplicación tiene para nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos y amigas, seguimos con la serie Crecer, una palabra que sin duda trae desafío, expectativas y quizás en muchos casos también frustración. Pero quiero que hoy podamos revisar un ejemplo, una parábola que Jesús dejó hace mucho tiempo a un grupo de personas y que hoy sin duda también podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Esta parábola está en un libro que se llama Lucas, que como te decía está en la Biblia, en el capítulo 8 de los versículos 4 al 15. Y quiero que podamos tener contexto en el momento en el que Jesús cuenta y da este ejemplo, esta parábola. Como siempre, él estaba recorriendo distintas ciudades y él se detenía para poder entregar un mensaje, para poder justamente hablar muchas veces en metáforas o en palabras sencillas y cercanas para poder entender qué era lo que él quería para nuestras vidas y este mensaje tan importante. Y esta sin duda fue una oportunidad para muchas personas que sin duda venían de distintos orígenes, distintas historias de vida, con necesidades, con preocupaciones. Y Jesús llega con este mensaje especial para que ellos pudiesen quizás reconocer en qué situación estaban y por ende también hacer un cambio en su vida. Quiero que leamos juntos entonces Lucas, el capítulo 8, del versículo 4 al 15. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Luego los discípulos le preguntaron: ¿qué significa este ejemplo que contaste? Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así que aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. El ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo hace que se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero
y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Esta para muchos es la parábola o ejemplo, como se menciona en esta versión, del sembrador, ¿cierto? Que de alguna manera entendemos que este sembrador va esparciendo semillas en el camino, que es el mensaje de Dios, finalmente estas semillas, que caen en 4 distintos lugares, en 4 distintos terrenos, podríamos decir. Y hoy vamos a ver qué significa este ejemplo que Jesús nos dejó y por qué podría ser tan importante para nuestras vidas. Pero, ¿qué significa crecer? Yo creo que todos estamos de acuerdo que quizás en algo también como ejemplo, ¿cierto? Que es lo que se menciona en esta parábola de una planta, por ejemplo, o de una semilla, significa un proceso, ¿cierto? Algo que crece, o un niño, ¿cierto? Cuando somos bebés, después niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, es un proceso, conlleva tiempo. Para cualquier circunstancia o contexto, ¿cierto? Que pensemos en que tiene que crecer algo, una planta, por ejemplo, como la que yo tengo acá, necesita tiempo. Seguramente esta era una papa que estaba enterrada en la tierra y que con el riego, ¿cierto? Y con todos los cuidados finalmente llegó y creció a tener estas hojas y sigue teniendo más hojas por salir, por crecer. Pero como te decía, el crecimiento conlleva un proceso. Y estos procesos muchas veces tienen que tener paciencia de por medio. Y no me cabe duda que para muchos, incluyéndome, la paciencia es un tremendo desafío. Pero hay una promesa y hay una idea en la Biblia, de hecho en un libro que se llama Santiago, que nos habla acerca de el fruto de alguna manera de la paciencia, ¿cierto? De lo que es esperar finalmente para este crecimiento. Y este texto está en el capítulo 5 de Santiago, los versículos 7 y 8, y dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Seguimos en el mismo tema, ¿cierto? Utiliza acá este libro el mismo ejemplo de un campesino, de alguien que sembró y que está esperando que finalmente este fruto pueda venir, ¿cierto? La paciencia sin duda es un tremendo valor y una tremenda característica que necesitamos tener los seres humanos para crecer. Y el mensaje de Dios, que es lo que se menciona en esta parábola, ¿cierto? Que es esta semilla y que lo encontramos en la Biblia, que tú puedes seguir estudiando otras historias, otras experiencias que no me cabe duda que van a ser un tremendo apoyo y una tremenda ayuda para tu vida. Es como la comida. Si no me hago el tiempo de masticarla, no voy a recibir esos nutrientes que la comida tiene, ¿cierto? Si yo no me doy el tiempo de conocer, de crecer en Dios y en mi relación con Él, no voy a recibir quizás todos esos nutrientes que podría tener para mi vida espiritual y finalmente tener estos frutos también de los que se hablan. Y quiero que nos podamos detener en el versículo 7, porque hay una parte que dice: no las dejaron crecer. O sea, estas semillas que finalmente habían caído en unos espinos, estos las ahogaron y no las dejaron crecer. Bueno, pero ¿qué no te está dejando crecer a ti hoy día? Como persona, quizás en algún proyecto de vida que estés haciendo, en tus relaciones sociales, con tus seres queridos, con tus personas cercanas y en tu relación con Dios también, si es que así la tienes. ¿Qué es lo que te está estancando y que no te está dejando crecer? Bueno, en la misma parábola, en el versículo 14, hace una referencia de por qué
esta semilla que cayó en espinos fueron ahogadas y finalmente no crecieron. En el versículo 14 se menciona: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. ¿Qué te está distrayendo o qué te está preocupando que no te deja crecer? Sin duda, una forma de no estar preocupado y de mantenerte en calma es pasar tiempo, como te decía, masticar este mensaje que Dios nos entregó a través de la Biblia. Poder tener este tiempo de sembrar, de estudiar, de pasar tiempo con Dios y luego finalmente poder cosechar. En el versículo 8 también se menciona, y Jesús es bien enfático porque dice: después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. En otra versión, de hecho, también de la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Puede parecer, viniendo de Jesús, algo como obvio. O sea, sí, si tienes oídos estás escuchando, ¿cierto? O sea, me imagino que vas a recibir el mensaje, lo que yo te estoy diciendo. Pero ¿a cuántos nos ha pasado que hemos escuchado algo que podría parecer importante y quizás de beneficio para nuestras vidas, pero que finalmente con el afán del día a día pasa y queda? Como se menciona en la parábola, ¿cierto? Que habían algunos terrenos donde caía la semilla que finalmente no prosperaba. Y quizás muchos escuchaban el mensaje, ¿cierto? Ya en referencia a una persona que recibía el mensaje, pero no generaba ningún cambio o no le generaba nada a ese mensaje en su vida. Por eso Jesús es tan enfático. Y no es obvio en decirnos que el que tiene oídos oiga, va más allá. Y hace un tiempo escuché una frase que decía: todos pueden estar tan cerca de Dios como quieran. Solo depende de cuánto tiempo están dispuestos a invertirle. El mensaje de Dios y todo lo bueno que tiene para nuestras vidas está así, a disposición. Esa semilla está siendo constantemente entregada en nuestra vida. Pero, como decía la frase, depende de cuánto tiempo yo esté dispuesta, tú estés dispuesto a invertir esa calidad, ese tiempo especial con Dios. Y también escuché otra frase que decía: busca a Dios por quién es y no por lo que podría hacer por ti. Qué distinto, ¿no? Qué perspectiva diferente para nuestras vidas. Piensa quizás en alguna relación que tú tienes con un ser querido, con alguien cercano para ti. Quizás a ti no te importa que esa persona te invite a comer o te dé cosas, te dé regalos, sino que para ti es importante esa relación porque te hace sentir bien, porque tú estás tranquilo, porque tú estás tranquila. Y qué distinto puede ser esa perspectiva también para el crecimiento de nuestra relación con Dios. Qué distinto sería pensar o tener esa perspectiva de: yo busco a Dios por quien es y no por lo que Él me puede dar a mí, por los beneficios que yo quizás recibo, que sin duda son muchos. De todas maneras, estamos hablando también de una consecuencia de crecer. Pero finalmente, si nuestra perspectiva, si nuestra cosmovisión cambia en relación a cómo yo me comunico con Dios, finalmente porque lo necesito en mi vida, puede cambiar también mi perspectiva de crecimiento. Y quizás uno de esos desafíos es preguntarse: ¿qué estoy haciendo para escuchar ese mensaje? Y también acá en otro libro de la Biblia se nos declara por qué muchas veces, cuando no hacemos nada o cuando no somos transformados por este mensaje, no hay quizás un cambio o no hay un crecimiento. Se revela un poco el carácter del ser humano. Imagínate, hace cuántos años, miles de años atrás, se menciona
¿Qué pasa o qué ocurre? ¿Qué consecuencias hay cuando no hago el ejercicio de escuchar a Dios? Y este mensaje está en Hechos, capítulo 28, los versículos 26 y 27. Ve y dile a los israelitas, por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada verán. Tienen el corazón endurecido. Tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. ¿Recuerdas cuando te hablaba de esa parte del versículo que decía, los que tengan oídos, que oigan? No sé si entiendes ahora la referencia. Podemos ver, podemos escuchar, pero si nuestro corazón no está dispuesto a una transformación para ser librados de aquellas cosas que nos afligen, que no nos hacen bien, y ser sanados por Dios, nada va a pasar. No vamos a crecer. Como decía, quizás nos vamos a sentir estancados. Y también durante la semana, en relación a esto mismo, escuchaba, Dios está tratando de dar respuestas que te mantengan a ti, a mí, a todos, libres de problemas o de momentos difíciles. Pero insisto, ¿y si yo no escucho? El mensaje, sin duda, esa semilla es comida por los pájaros, es ahogada en espinos y no crece, no hay un fruto finalmente. Y en esta parábola o en este ejemplo que Jesús nos deja, también podemos ser muchas veces ese sembrador, que quizás ya habiendo tenido este proceso de crecimiento, la consecuencia, ¿cierto? Este fruto podría ser yo también empezar a esparcir esa semilla que es el mensaje de Jesús, y que por algo también Él lo estaba queriendo compartir y por algo también se lo hizo saber a sus discípulos, porque eran sus seguidores, y de alguna forma la consecuencia era que al recibir este mensaje yo también lo pudiese compartir. Y eso es lo que Jesús nos ha llamado a hacer como cristianos, como seguidores de Jesús. Ese es el fin principal de ser seguidores de Cristo. También podemos ser ese sembrador. Y también, sin duda, hemos sido o somos ese terreno en donde cae el mensaje. Ese mensaje de Dios, el Evangelio de Jesús, que es un Evangelio lleno de amor y de buenos frutos. Y justamente entonces en esta parábola se habla de 4 quizás clases más que de personas de corazón. Porque puede que tú seas esa persona que ha pasado por estas distintas etapas en las que se menciona. Puede que sean también personas distintas, pero no me cabe duda que si ya llevas un camino recorrido como seguidor de Jesús, como cristiano, quizás has pasado por estos 4 momentos, ¿cierto? De recibir muchas veces el mensaje, pero que está y quizás no queda. Y tú te das cuenta de eso. Y ahí quizás viene la frustración. O quizás ya estás en una etapa en la que ese mensaje quedó grabado a fuego en tu corazón y que ahora ya tú estás con ese deseo de compartirlo a mucha gente porque trastornó tu vida y la cambió. ¿Qué podemos entonces hacer con este ejemplo, con esta parábola, con este mensaje? Crecer. Vamos a tener una cosecha solo si sembramos. Esta parábola habla de un sembrador y quizás muchos de los que están escuchando les gustan las plantas o no sé, tener como un huerto en casa, o quizás estás en algún lugar donde sea campo, donde puedas también sembrar. Necesitamos esfuerzo para llegar a tener ese fruto, para poder llegar a disfrutar de, no sé, un rico tomate
o cualquier otro fruto que a ti te guste. Además, como habíamos dicho, de la paciencia, necesitamos ese esfuerzo, esa constancia, para que finalmente veamos ese resultado, ¿cierto?, tan esperado. Y ese esfuerzo significa salir de lo cómodo, salir de mi lugar donde estoy quizás tranquila, sin mayores molestias, ¿cierto? Y quizás eso significa hacer un compromiso especial para que puedas crecer y recibir esa oportunidad que Jesús nos entrega todos los días. Y ya para ir terminando, en Mateo, también otro libro de la Biblia, en el capítulo 11, el versículo 19, Jesús también de nuevo estaba ahí hablando con algunas personas que lo estaban juzgando, porque sin duda estaba en contextos que uno podría decir, ¿cómo este Salvador que era santo, que era apartado, escogido, estaba en contextos donde tú dices, ¿cómo? Donde estaba entre cobradores de impuestos, entre gente que no tenía buena fama. Entonces él estaba siendo juzgado por relacionarse con ese tipo de personas. Pero Jesús termina esa como aclaración, podríamos decir, diciendo, pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Jesús estaba haciendo claro que más allá de las apariencias o de las cosas que yo pueda hacer o no hacer, esa relación con Dios tan íntima que tú tienes que tener con Él, ese tiempo que tú tienes que buscar, esa paciencia, ese esfuerzo, que solo tú sabes, que solo tú tienes claro cómo hacerlo, se prueba con los resultados. Como también se dice por ahí, por sus frutos los van a conocer. No necesitamos demostrar muchas veces. Los crecimientos se van dando solos, de forma natural. Pero para que finalmente tengamos un fruto y podamos crecer, necesitamos hacer un compromiso. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.